Misterios del cerebro humano que la ciencia aún no puede explicar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo increíble que es tu propio cerebro? Ese órgano silencioso que controla todo lo que haces, piensas y sientes, y que, a pesar de ser el centro de tu universo, sigue escondiendo misterios que ni la ciencia más avanzada ha podido descifrar. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy te hará mirar tu mente de una forma completamente nueva. Pero antes de sumergirnos en este viaje por los secretos más profundos del cerebro humano, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos, porque lo que vas a aprender aquí merece ser conocido por todos. El cerebro humano, esa masa gelatinosa de poco más de 1,5 kilos que vive protegida dentro del cráneo, es el misterio más profundo que la humanidad ha intentado descifrar. Es el origen de nuestros pensamientos, emociones, recuerdos y sueños. Y, sin embargo, pese a siglos de estudio, los científicos todavía no pueden explicar completamente cómo funciona. A pesar de las resonancias magnéticas, los microscopios avanzados y las simulaciones computacionales, sigue siendo un enigma. El cerebro, en su silencio eléctrico, esconde secretos tan profundos que incluso los más brillantes investigadores reconocen que apenas hemos arañado la superficie de su complejidad. La primera gran paradoja es que el cerebro es la herramienta con la que intentamos comprendernos a nosotros mismos. Es como si un espejo intentara reflejar su propio cristal. Durante décadas se ha tratado de cartografiar cada rincón de esa intrincada red neuronal, con la esperanza de hallar el código maestro que explica por qué pensamos, sentimos o recordamos. Y aunque la ciencia ha logrado avances sorprendentes, como identificar áreas específicas que regulan el lenguaje, el movimiento o la percepción, todavía no puede explicar cómo surge la conciencia. Ese yo interior, la sensación de ser alguien, sigue siendo un misterio tan antiguo como la filosofía misma. Imagina por un momento que alguien te pide señalar dónde se encuentra tu conciencia. No podrías hacerlo. No está en una sola parte del cerebro, ni tiene una localización precisa. Algunos científicos la relacionan con la actividad sincronizada de millones de neuronas que disparan impulsos eléctricos en patrones complejos, pero esa descripción no alcanza a explicar la experiencia subjetiva. ¿Por qué sentimos el dolor, el amor o la tristeza? ¿Por qué la música puede hacernos llorar o un recuerdo puede alterar nuestro pulso? Las emociones no son solo química, son vivencias, interpretaciones de una realidad que el cerebro traduce en sensaciones, y nadie ha logrado definir completamente cómo logra esa magia. Otra de las grandes incógnitas es la memoria. Se sabe que los recuerdos no son archivos almacenados en un solo lugar, sino redes distribuidas de conexiones neuronales. Cada experiencia que vivimos modifica físicamente nuestro cerebro, alterando las conexiones sinápticas entre neuronas. Sin embargo, no se sabe por qué algunos recuerdos se graban con tanta fuerza y otros se desvanecen. A veces recordamos con lujo de detalles cosas sin importancia y olvidamos momentos decisivos. Lo más desconcertante es que la memoria no es fija, cambia cada vez que la recordamos. Es como si, cada vez que abrimos un libro, el texto se reescribiera un poco. Los científicos han comprobado que al recordar un evento, el cerebro lo vuelve a reconstruir, mezclando información nueva y antigua. Es decir, gran parte de lo que creemos recordar podría ser una versión modificada de la realidad. Pero si la memoria es tan inestable, ¿por qué algunos traumas o experiencias intensas permanecen intactos? Existen casos de personas que tras vivir una situación extrema, pueden revivirla con tal nitidez que su cuerpo reacciona igual que si estuviera ocurriendo nuevamente. El cerebro, en esos momentos, no distingue entre realidad y recuerdo. Esa confusión entre lo que fue y lo que se imagina es otro de los grandes enigmas de la mente. Se han realizado estudios sobre veteranos de guerra que, al escuchar un sonido similar al de una explosión, experimentan respuestas fisiológicas idénticas a las que tuvieron en combate. Nadie sabe exactamente por qué el cerebro no puede olvidar en esos casos, ni cómo desactivar esa memoria emocional que queda grabada como una cicatriz invisible. También existen fenómenos aún más desconcertantes, como los llamados savants, personas con discapacidades cognitivas severas que sin explicación aparente poseen habilidades extraordinarias. Algunos pueden realizar cálculos matemáticos imposibles en cuestión de segundos,
Otros reproducen de memoria sinfonías completas, después de escucharlas una sola vez. Lo curioso es que, en muchos casos, estas habilidades aparecen después de una lesión cerebral o una crisis. ¿Cómo es posible que un daño en el cerebro despierte talentos ocultos? Una hipótesis sugiere que, al perder ciertas funciones, el cerebro reconfigura sus conexiones y accede a capacidades que normalmente permanecen inhibidas. Pero la ciencia aún no puede demostrarlo con certeza. Es como si dentro de cada mente existieran puertas cerradas a las que solo se puede acceder mediante accidentes imprevisibles. Si hasta ahora te ha sorprendido lo que el cerebro puede ocultar, espera a ver lo que viene. Lo que estás por descubrir podría cambiar por completo la forma en que entiendes tu mente. Así que no te vayas todavía. Dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas se unan a este fascinante viaje por los misterios que la ciencia aún no logra explicar. Y si el sueño es un misterio, la muerte cerebral lo es aún más. Hay casos documentados de personas que fueron declaradas clínicamente muertas y, sin embargo, regresaron describiendo experiencias vívidas, túneles de luz, encuentros con seres queridos, sensaciones de paz o de separación del cuerpo. Estas experiencias cercanas a la muerte se han reportado en todos los continentes desde hace siglos. Algunos científicos argumentan que son alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno, pero otros estudios han mostrado actividad cerebral sorprendente, incluso después de que el corazón deja de latir. En algunos casos, el cerebro parece resplandecer, con una oleada final de energía antes de apagarse. Nadie sabe qué significa realmente ese fenómeno, ni si guarda relación con la conciencia misma. Podría ser que la mente tenga una forma de persistencia más allá del cuerpo. La ciencia no puede afirmarlo ni negarlo. Y luego está el fenómeno de la intuición. Esa sensación repentina de saber algo sin saber por qué. Todos la hemos sentido alguna vez. Un presentimiento, una voz interior que advierte, un impulso que parece guiarnos. Los científicos han intentado explicar la intuición como el resultado de procesos inconscientes que procesan información acumulada. Pero eso no explica por qué. En algunos casos, las corazonadas resultan sorprendentemente acertadas, incluso sin datos previos. Algunos experimentos han mostrado que el cuerpo reacciona ante estímulos peligrosos una fracción de segundo antes de que ocurran, como si el cerebro anticipara el futuro. No se trata de poderes místicos, pero sí de una percepción que aún no comprendemos completamente. Tal vez el cerebro detecte patrones invisibles, microseñales, o tal vez funcione en una dimensión de tiempo diferente. Lo cierto es que nadie ha podido medir exactamente de dónde proviene esa sensación inexplicable que llamamos instinto. El lenguaje también plantea preguntas profundas. Desde que nacemos, el cerebro tiene una habilidad natural para aprenderlo, incluso sin instrucción formal. Los niños absorben gramáticas complejas con una facilidad asombrosa, como si el cerebro ya tuviera un molde para entender el lenguaje humano. Algunos lingüistas, como Noam Chomsky, sugieren que existe una gramática universal innata, una especie de estructura cerebral preinstalada que permite el aprendizaje de cualquier idioma. Pero nadie ha podido localizar ese módulo del lenguaje de manera exacta. Además, las palabras no solo comunican ideas, moldean la percepción. El cerebro no solo usa el lenguaje para describir el mundo, sino que lo usa para construirlo. Cuando nombramos algo, le damos existencia mental. Esa capacidad simbólica, transformar sonidos en significado, es una de las hazañas más misteriosas del cerebro humano. Otra cuestión desconcertante es la relación entre el cerebro y la mente. Aunque solemos usarlos como sinónimos, no lo son. El cerebro es físico, tangible. La mente es abstracta, inmaterial. Y aunque la ciencia asume que la mente emerge de la actividad cerebral, nadie ha podido demostrar exactamente cómo. Algunos filósofos lo llaman el problema difícil de la conciencia, cómo algo material, como una neurona, puede generar una experiencia subjetiva, como el color azul o el sabor del chocolate. Esa brecha entre lo físico y lo mental sigue sin resolverse. Ni los escáneres cerebrales más avanzados pueden mostrar un pensamiento o una emoción. Solo registran actividad eléctrica. Lo que sentimos ocurre en un nivel invisible, inaccesible a la tecnología. También hay un misterio en el modo en que el cerebro procesa el tiempo.
La percepción temporal es tan relativa que puede distorsionarse fácilmente. Los segundos se alargan en una situación de peligro y se acortan cuando estamos felices. En condiciones extremas, el cerebro puede incluso ralentizar la realidad, permitiéndonos reaccionar más rápido ante una amenaza. Algunos investigadores creen que esta distorsión se debe a un aumento en la cantidad de información que el cerebro procesa por segundo. Pero otros sospechan que podría haber una dimensión más profunda, una especie de relato interno, que el cerebro crea para darnos la ilusión de continuidad. De hecho, hay estudios que muestran que el cerebro no percibe el presente en tiempo real, sino con un leve retraso de milisegundos, lo que significa que lo que experimentamos como ahora ya ha pasado. Estamos siempre viviendo un pasado inmediato, una ilusión perfectamente sincronizada para mantener la coherencia de nuestra experiencia. Y si hablamos de misterios, no puede faltar la creatividad. ¿De dónde surge una idea? ¿Cómo una chispa neuronal puede transformarse en una sinfonía, una pintura o una teoría científica? El cerebro creativo desafía las leyes del pensamiento lógico. Mientras que la mayoría de las funciones cerebrales siguen rutas definidas, la creatividad parece surgir del caos. Conexiones inesperadas entre regiones distantes, asociaciones libres que rompen patrones. Pero lo más enigmático es que las ideas a veces aparecen sin esfuerzo, en momentos de descanso o distracción. Algunos de los descubrimientos más importantes de la historia nacieron en sueños o durante paseos sin propósito. Es como si el cerebro tuviera una mente dentro de la mente, trabajando en silencio mientras creemos estar desconectados. Finalmente, está la gran pregunta que resume todos los misterios. ¿Qué somos realmente? ¿Somos el cerebro? ¿O somos algo que habita en él? La ciencia puede describir los impulsos eléctricos, los neurotransmisores, las ondas cerebrales, pero no puede capturar la esencia del pensamiento. Cada persona es un universo único de recuerdos, emociones y percepciones que jamás podrán ser replicados por completo. Podemos clonar un cuerpo, pero no una mente. Podemos registrar la actividad cerebral, pero no los sueños. Esa singularidad es el mayor testimonio de que el cerebro humano sigue siendo, incluso hoy, el territorio más inexplorado del cosmos. Por más avances que logre la neurociencia, siempre parece haber algo que escapa. Una frontera que se mueve más lejos cada vez que creemos haber llegado. Quizás el cerebro no está diseñado para comprenderse a sí mismo del todo, porque si lo hiciera, dejaría de ser el misterio que nos impulsa a buscar respuestas. Y tal vez, en el fondo, ese sea su mayor secreto, que el verdadero propósito del cerebro humano no sea entenderlo todo, sino maravillarse con lo que todavía no podemos explicar. Y ahora que conoces algunos de los misterios más impresionantes del cerebro humano, ¿qué opinas tú? ¿Crees que algún día la ciencia logrará descifrar por completo los secretos de la mente? ¿O que siempre quedará algo más allá de la comprensión? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más personas descubran lo asombroso que es el cerebro. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo viaje por los enigmas del universo humano.